Hola, bienvenidos a un episodio más de Set Apart. Bienvenido. El día de hoy tengo aquí a mi gran amigo, pastor, ¿no? En la ciudad de Compton. También involucrado con la comunidad en el deporte más famoso del mundo, que es el fútbol. Correcto. ¿Le va a México o Argentina? También tiene a los dos, a Colombia también, ¿verdad? Y a Guatemala. Y a Guatemala. También tiene su negocio de imprenta. Imprenta, igual. Y bueno, también te conozco desde, no sé, tenía creo que 8 o 7 años cuando te conocí. Fue y es, también lo puedo decir, también fue mi líder del grupo de jóvenes y considerado uno de mis mentores. Así que el día de hoy es mi gran honor compartir esta silla con mi gran amigo Arnoldo Escobar. ¿Cómo estamos, Arnoldo? Bueno, Arnoldo, sé que estás de misionero, eres un pastor en la ciudad de Compton, pero yo sé que eso no surgió de la nada, ¿no? Sentiste el llamado de ir a empezar una iglesia, a levantar una iglesia de habla hispana, de español, pero me gustaría ir un poquito más atrás. ¿De dónde vienes? ¿Quién era Arnoldo antes? Eso, Sí. yo mismo aún no sé exactamente un poquito de tu pasado y me gustaría saber un poco más acerca de quién era Arnoldo antes. Pero no pusiste atención porque en la catedral di muchas veces el testimonio. Pero bueno, yo crecí en Ciudad de Guatemala y crecí en una familia disfuncional. ¿Sí? No teníamos un credo, no éramos familia creyente. A lo mejor puedo decir que eran creyentes en el sentido de que, qué sé yo, no podría decir ni siquiera que eran católicos porque no íbamos a la iglesia nunca. Entonces crecí en una familia así, con una escasez de amor terrible. No había mucho contacto físico. Lo único que había era una provisión, de alguna manera, ¿no? Entonces crecí en esa familia. Cuando digo disfuncional no era solamente por eso. También había mucho alcoholismo, tanto mi mamá como mi padrastro eran alcohólicos. Entonces crecí pues en esas parrandas tremendas, ¿no? Todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, emparrandados, y nosotros ahí en la casa, mis 2 hermanas y yo, era una rutina, era un patrón. Entonces, creciendo, era básicamente lo único que nosotros mirábamos era eso. No teníamos una guía moral, no teníamos una estructura, digamos, como familia, ¿no? Entonces, yo crecí en medio de todo eso. Entonces, cuando vas creciendo y vos vas viendo lo que hay alrededor tuyo, muchas veces lo que vas haciendo lo vas imitando, ¿no? Sí. Entonces, desafortunadamente, cuando yo tuve cierta edad, 13 años, dije, no, pues ya puedo yo hacer lo que ellos hacen también. Entonces empecé a agarrar también una botellita, una cervecita acá, una cervecita allá. Y cuando te vas dando cuenta, a los 14 ya estás así como emborrachándote con tus amigos en una fiesta también, andando para un lado, andando para el otro. Entonces, en medio de todo eso fue que yo crecí. Después, cuando yo tenía ya 14 años, yo me salía de mi cuarto, estaba donde estaba el portón del garage. Okay. Entonces yo me salía por la puerta, me saltaba el portón del garage y me iba en la noche, ¿no? Y nadie se daba cuenta en la casa. Ahí me iba a vagar. Entonces empecé a tomar algunas amistades que eran bastante malas en ese momento. Alrededor de los 15 años ya tenía no eran pandilleros, pero eran malitos. Les gustaban hacer cosas malas y entonces andaban también ya con la marihuana, con esto, con el otro. Te estoy hablando en el año 86, por ahí. Por ahí más o menos, ¿no? En el 86. Entonces, yo empecé a hacer lo mismo que ellos hacían. Eran mis amigos. En ese momento uno cree que son tus amigos cuando te ofrecen lo que querés hacer, ¿no? Sí. Así que
Alrededor de, yo tenía 15 años, hubo un evento muy clave, digamos, que marca un antes y un después en mi vida, y es que mi mamá decide venirse para Estados Unidos y dejarnos a nosotros con mi padrastro. Oh. Pero en ese momento, o sea, él había sido básicamente nuestro papá por toda mi infancia, y, o sea, si yo lo consideraba como mi papá, Sí. pero era un alcohólico igual. Entonces, cuando sucede eso, nosotros nos quedamos, mi hermana y yo nos quedamos ahí, y él pierde el control por completo. Pierde el control al punto de querer abusar de mi hermana. Entonces yo me planto ya con 15 años, y entonces después de eso, él quiere agredirme a mí. Y entonces yo le digo a mi hermana, no, tenemos que irnos. Y entonces agarramos y nos vamos, solos, los dos. Wow. Entonces, bueno, dos adolescentes, ¿qué hacemos ahora? Entonces llamamos a mi mamá, y entonces ella dice, no, ella tenía como 2 meses de estar acá recién. Entonces fuimos con unas amistades, nos quedamos uno acá, el otro allá, hasta que mi mamá pudo mandarnos un poco de plata, y entonces nos fuimos a rentar un cuarto en una casa que se llama una casa de huéspedes. Sí. Es un lugar donde vos rentás un cuarto y te dan de comer, y hay más personas ahí, hay una familia. Entonces nosotros fuimos, y resulta que caímos en un lugar donde las personas eran cristianas. La mujer que estaba ahí era una mujer súper cristiana, devota, pero así, pero viste, hueso colorado, como se dice usualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Y era enfermera. Nos lee la carta: no alcohol, no drogas, no esto. A las 9 de la noche tienen que estar todos. La puerta se cierra a las 9:30. A la semana llegué yo. Bueno, tuve una sobredosis. No sé cómo fue. No me acuerdo. Me fui con estos amigos. Sí. Y empezaron a tomar esto, el otro. En ese tiempo también era muy popular, aparte de la marihuana, eran las pastillas. Sí. Y yo me enfrasqué, no sé, 40 y pico de pastillas. Wow. Yo no sé cómo llegué a la casa, no sé quién me llevó, no. Yo llegué y entré y caí en la cama. Entonces, cuando caí en la cama, yo no sé qué pasó más. Quedé en un estado por 5 o 6 días completamente que están borrados de mi mente. Esta mujer cristiana, pero también enfermera, mira cómo son las cosas, ¿no? Cristiana y enfermera. Desde ahí Dios está poniendo todo, cada uno de los detalles lo está entretejiendo, ¿no es cierto? Sí. Desde ahí, desde ese momento, yo tenía 15 años. Y esta mujer ayuda a mi hermana a desintoxicarme. Y en el medio de todo esto, yo no sé, me acuerdo el segundo día, tercer día, no sé, dicen que me levanté y me fui. ¿No te acuerdas? No sé. No tengo registro mental de eso, ¿no? A las horas, no sé cuántas horas, regresé. Esto porque me lo cuentan mis hermanas. O sea, Sí. no tengo, una vez más, no tengo registro mental de eso. Y esta mujer, a los 6 días, cuando yo me despierto, me dice que oró por mí. Y que me dijo que si yo quería aceptar al Señor para que yo pudiera ser salvo. Y que yo le dije que sí. Y entonces ella me está diciendo a mí, Sí. y yo, después de 6 días, todavía estoy letárgico, lento de procesar cosas. Y yo me burlé de ella. No, eso no cuenta. Dice, yo estaba inconsciente. Eso no cuenta. Pero creo que la parte importantísima, Socra, es que esta mujer se llama Isaura. Y puede ser casualidad, puede ser que no. Compartimos el mismo apellido. Isaura Escobar. Es una madre espiritual. Sí. Y ella dice, yo usualmente a cualquier persona le hubiese echado. Ya había tenido personas acá que habían venido
simplemente por una borrachera y vamos para afuera. Una pregunta, Arnoldo. Esto más de espiritual, Isaura, ¿aún tienes contacto con ella hasta el día de hoy? Sí, ¿Sí? claro, claro que sí. Es más, la semana pasada Oh. sí, claro que sí. Y ella jugó un papel muy importante. Y vas a ver cómo después de esto también. Entonces, lo que resulta después de esto es que, bueno, yo me quedo ahí en la casa, ella sigue orando por mí. Como a los 3, 4 meses yo me recupero por completo. Ella seguía orando por mí. Me hablaba muchísimo de la palabra, me invitó varias veces a su iglesia. Fui 2 veces, pero realmente me sentía súper incómodo. Sí. Pero obviamente el pecado y Sí. ¿verdad? Los demonios que trae uno adentro. Entonces me sentía tan incómodo que yo me tenía que salir de la iglesia. Y no me gustó, la onda fue media rara también. Entonces yo no me quedé y como al año de estar en esta casa, yo me despedí de esta familia y me fui. Pero creamos un vínculo, sobre todo con la hija de ella, Roxana, como de hermanos. Sí. Es más, hasta el día de hoy me dice hermano y sus hijos me dicen tío. O sea, imagínate. Sí, sí, sí. Entonces creamos un vínculo que seguíamos en conexión y indirectamente con Isaura también. Yo sigo en lo mío. Sigo en el mismo camino de destrucción, de drogas, emborrachándome en cada oportunidad que tenía. Y tengo otra sobredosis al año después, menor, pero caigo 4 días. Todo esto lo veo también como un milagro, Sócrates. Sí. ¿Sí? Ella, siendo enfermera, me decía, por menos de esto yo he visto chicos ¿Qué? quedar mal de cerebro, quedar mínimo con una mano torcida o algún, ¿sí? A mí lo único que me quedó fue la cara así, pero con eso seguimos para adelante. Pero yo continué en ese camino de destrucción, de autodestrucción, Sí. aún habiendo escuchado la verdad, que yo no me acuerdo, pero ella me lo asegura. Después, 2 años después, a los 17, viene la llamada de mi mamá y dice, ya estoy más estable acá, en Estados Unidos, necesito que te vengas porque habían pasado un montón de cosas y que yo estaba en peligro, que estos amigos con los que yo andaba se habían metido en un problema grande y pues yo andaba con ellos y aunque yo no haya hecho nada, yo estaba en la mira también. Oh, wow. Entonces, a raíz de eso, tenemos un episodio que en Guatemala en ese tiempo había un grupo que se llamaba G2. No entiendo bien qué era, pero era como un grupo que el gobierno les pedía que borraran ilegalmente aquellos individuos que estaban causando problemas, ¿no? Wow. Pero entonces no era directamente el gobierno. Pero era bajito. Exactamente. Entonces tuvimos un episodio con uno de esos grupos, nos tomaron fotos, aparecieron fotos de nosotros. Entonces mi mamá me dijo, bueno, ¿por qué no mejor te vienes para acá? Y yo estaba así medio como que asustado y no sabía qué hacer. 17 años. 17 años. Entonces decidí venir para acá. Así que emprendimos el camino para Estados Unidos. Wow. A los 17 años. Y de alguna manera el vínculo por teléfono estando acá siguió con Roxana, con la hija de Isaura, e indirectamente con Isaura, pero no tanto con Isaura, ¿no? Sino que más con la hija. Llegué acá a los 17 años, una travesía enorme también llegar hasta acá, que eso sería otro capítulo completo, pero al llegar acá a Estados Unidos, pues desafortunadamente yo volví otra vez a buscar aquellas personas que parecían estar haciendo lo malo. Sí. Pareciera que es como un imán, ¿no? O sea, vos querés hacer lo malo y mirás a ver quién está haciendo algo malo para yo irme con él. Se te aparece todo. Sí. Sí. Es como que, a ver, ¿quién es esta? Me voy con aquel. Entonces, otra vez, con cierto grupo,
Y pasaron muchas cosas, me involucré acá también en distribución de droga. Y nos fuimos a vivir a Garden Grove. En una de esas ocasiones nos fuimos a vivir a Garden Grove. Ya yo tenía 19 años, me parece. 19 años. Y yo salí al patio de la casa a fumar un cigarrillo y miraba y había una cruz altísima que se miraba del patio de mi casa. Altísima. Pero no significaba nada para mí, era algo, una cruz. Entonces vi esa cruz como alrededor de un año, más o menos, 6 meses tal vez. Sí. Y un día vino un amigo de Guatemala que venía, compraba carros chocados acá y se los llevaba para Guatemala. Y entonces en la semana vino y me dijo, mira, yo soy cristiano y quiero ir a una iglesia. ¿Sabes dónde hay una iglesia? Le digo, realmente no sé dónde hay una iglesia, pero ahí en la noche veo una cruz. Y allá te lo... Tiene que ser una iglesia. Sí, sí, sí. Tiene que ser una iglesia. Entonces me dijo, ¿me llevas? Digo, sí, claro, yo te llevo. Porque él tenía un problema en la pierna, tenía polio, entonces no podía caminar bien. Y lo llevé. Un domingo lo llevé. Y fue así que llegamos a la iglesia y ya, lo llevé y llegamos a la Catedral de Cristal con mi amigo Waldemar. Oh, wow. ¿Cómo son las cosas, no? ¿Cómo Dios usa personas, no? Van meneando las fichas. Correcto. Un amigo de Guatemala que compra carros, que es cristiano, pero si viene aquí a comprar negocios, por la gente no va a la iglesia porque está en los negocios y te dice, oye, quiero ir a la iglesia, ¿me llevas? Y estás viendo esta cruz por más de 6 meses, pues ahí de una iglesia, ¿me llevas? Pues vamos. Y entras a la Catedral de Cristal. Sí. ¿Y qué pasa después? Olvídate. Yo siempre digo que llegué a la iglesia a través de un engaño. Porque resulta que este chico Waldemar me dice, ¿me dejas ahí? Y te vas y después rezas por mí. Digo, perfecto. Porque yo no tenía interés de ir a ninguna iglesia. La primera vez que fui me quedé ya traumado. Entonces dije, no, ya no voy más. Entonces me dice, ¿llegas ahí? ¿Me dejas? Le digo, perfecto, yo te dejo. Entonces cuando llegamos resulta que el servicio nos dijeron, no es ahorita, sino que es hasta la 1. Y entonces, bueno, entonces lo esperé, me lo llevé otra vez, lo volví a traer a la 1 y resulta que cuando llego a la 1 me dice, acompáñame a la entrada, me dejas ahí y nos vamos. Pero ya no era solo en el auto, ahora me estaba pidiendo que lo llevara a la entrada de la puerta de la iglesia. Y bueno, vos te acordás de la Catedral de Cristal, pues es masivo, ¿no? Sí. Entonces llegamos ahí y cuando llegamos a la puerta me dice Waldemar, dice, nos sentamos en la última silla, 2 minutitos, dice, y si no nos gusta nos vamos. Ay, ¿qué dices? Bueno. Y ya me agarra del brazo y vamos ahí y nos sentamos. Entonces son unas hileras larguísimas, ¿no? En ese momento eran unas hileras larguísimas. Yo estaba, había una fuente en medio, ¿te acordás? Sí. Y entonces yo estaba sentado en la silla que da a la hilera. Sí. Y entonces este chico, yo digo que bueno, ya está. Pero era imposible, la verdad, porque estaba... qué sé yo, en ese momento no me acuerdo qué fue lo que dijo el predicador, nuestro querido Juan Carlos Ortiz. No me acuerdo lo que dijo, la verdad, pero me cautivó, el Espíritu me cautivó, yo no sé la verdad. Me imagino que fue el Espíritu Santo. Yo no sé si estuvimos 10 minutos, si estuvimos 45 minutos, no sé. Pero en el momento que Juan Carlos hizo una invitación para levantarse, ir adelante a orar, yo sentí que algo me levantó. Entonces, hace cuenta que yo estaba sentado así en la hilera y ¡pum! Para arriba, ¿no? Y era mi amigo que me agarró el brazo y me levantó, Waldemar. Vámonos. Entonces, en ese momento yo me quedé así como que sentí que todo el mundo me estaba viendo. Nadie me estaba viendo, pero yo sentí que todo el mundo me estaba viendo. Sí. Y me quedé así como que...
Y empecé a caminar hacia adelante, por vergüenza. Sí, sí, sí. Me voy para atrás. No, no, voy con todo. Sí, Ah. y empecé a caminar para adelante, llegué ahí, empezó a orar, nos guió en una oración. Hice la oración y estaba llorando de una manera que, olvídate, estoy por llorar ahorita también, pero estaba ahí llorando nunca me había pasado así, muy diferente. Y después de ese domingo, Valdemar el martes se fue para Guatemala. Nunca más volvió a regresar. Nunca más volvió a regresar. Imagínate. ¿Cómo Yo Dios? me quedé en la catedral. Desde ese domingo me quedé ahí. No me fui. ¿Cómo Dios, desde tu juventud, yo siento, basado en lo que estoy escuchando, Dios ya te tenía marcado, ya Sí. te había apartado? Dice, antes de que tú nacieras, ya te había apartado para que fueses pastor en la ciudad de Compton, ¿no? Llegó, usó esta persona, Valdemar, te llevó a la iglesia, a mentiras, como tú dices tú, y ahí te quedaste, nunca jamás llegó. Ahora eres pastor en la ciudad de Compton, tienes una iglesia de habla español. ¿Qué estás haciendo para Cristo? ¿Cómo Dios ha hecho la diferencia en tu vida? Olvídate, es un antes y un después explosivo, la verdad. Es algo impresionante lo que el Señor hizo en mi vida. Obviamente yo era muy joven también, aunque ya había tenido un recorrido, digamos, en las calles y había tenido experiencias fuertes. Yo tenía 20 años, tal vez, cuando llegué a la catedral, cuando llegué a los pies de Cristo. Entonces, afortunadamente, gracias, el Señor me rescató joven, ¿sí? Sí. Pero entonces yo empecé, para mí fue algo explosivo, Sócrates. Para mí fue conocer a Cristo y decir, no más, ya está. Ahora le pertenezco a Él. Empecé a crecer, empecé a meterme en la palabra, empecé a meterme en grupos de oración. Antes de irme a la escuela, el grupo de oración en la catedral era a las 5 de la mañana. Y pasaba por mí un suizo, Mauro, que era uno de los pastores que hablaba español. Pasaba por mí a las 5 de la mañana y nos íbamos a la oración, y después de eso me iba yo a la escuela. O sea, el Señor hizo algo impresionante en mi vida desde el principio. Y empecé a crecer. Y a los 23, 24 años sentí el llamado del pastorado. Pero nunca lo ejercí. Sí. Fui al instituto bíblico, empecé a ir al instituto bíblico, pero después la realidad fue que siempre decía que no al ministerio por el dinero. Sí. Porque estaba en un trabajo en el cual me estaban pagando bien y me ofrecían, y yo decía, voy a hacer esto, no, yo quiero ganar más. Y me tomó 15 años hasta que el Señor empezó a cerrar todas las puertas, y me quedé con una sola opción. Y en eso, incluso nosotros con mi esposa no planeábamos tener hijos. El trabajo donde yo estaba tan estable cerró la compañía. Me quedo sin trabajo. Estamos a punto de perder nuestra casa en Anaheim. Y mi esposa queda embarazada. ¿Y ahora qué hacemos? Señor, ¿qué me estás diciendo con todo esto? No sé. Nos pusimos en oración con mi esposa. Mi esposa era estudiante de medicina, y entonces se fue a una conferencia en Tennessee de cómo servir a las comunidades menos servidas, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces ese es el corazón de ella. Iba a ser doctora para poder ir a una comunidad de bajos recursos y servir ahí. Y cuando estaba allá, había un mapa de Estados Unidos y el ejercicio era: pongan un pin en donde ustedes se ven sirviendo al Señor. Y ella estaba así, Los Ángeles, y miraba ahí Compton, y era solo Compton, y se fue al baño llorando, y me llama por teléfono y me dice: tenemos que irnos para Compton. Tenemos que irnos a Compton. Y yo, a mí el Señor no me dijo nada, pero somos uno. Si el Señor te está llamando a vos, me está llamando a mí. Vamos. Así que decidimos hacerlo, vendimos la casa, y
y nos fuimos para Campton con otras 2 familias a vivir a Campton. Entonces ahí se compró un lote grande y hay 3 casas, Sí. y hay un garage grande de 4 carros, y ese es nuestro santuario. Pero la idea era tener una iglesia, no una iglesia típica, tradicional, sino que en medio del vecindario, en medio del barrio, donde sucede todo, y no en un lugar comercial, en una avenida principal, sino que ahí, al lado de las casas. Sí. Y eso fue lo que hicimos. Llegamos a la ciudad de Campton, todavía ya no es como era en los 80, en los 90, que dicen que era Muy peligroso. terrible, pero todavía nosotros llegamos y hubieron varios tiroteos en nuestra cuadra, hubieron asesinatos en nuestra cuadra. Al principio fue un golpe duro, ¿no? Sí. Ir de un gated community en Anaheim directamente al hood, Yeah. fue difícil, pero estábamos seguros que el Señor nos había llamado específicamente a ir a la ciudad de Campton. Entonces nosotros fuimos, obedecimos. Lo único que hicimos fue obedecer. Obedecer. Por último, Arnoldo, ¿qué le puedes decir a aquellos jóvenes, a aquellas personas que han sentido el llamado, pero por alguna otra razón como que lo están esquivando? No, todavía no. Porque algo así parecido me sucedió a mí, ¿no? Y Dios ¡fum!, me cerró una puerta y ahora estoy aquí, Sí. compartiendo la palabra, hablando con las personas, orando, haciendo lo que es el llamado, ¿no? ¿Qué le puedes decir a las personas, a aquellas personas que sienten ese llamado, pero por alguna razón lo están esquivando? Si sientes el llamado, si tienes el llamado, porque vas a saber si lo tienes o no lo tienes, no solamente de sentir, es de tener convicción al respecto. Si tienes el llamado, lo único que tienes que hacer es obedecer. Jonás tenía un llamado bien claro, ¿no? Ir a Nínive. Era el único que tenía. Tienes que ir allá, a Nínive. Y él que dijo, no me voy para allá, me voy para allá, al otro lado, lo opuesto de donde Dios me mandó. Pero lo triste para él es que terminó en el lugar donde Dios lo mandó. ¿Sí? Y Jonás terminó enojado en ese lugar. Y cumplió con el llamado que le dieron, pero él terminó enojado en ese lugar. No tenemos que terminar nosotros así. No. Tenemos que hacerlo con gozo. Tenemos que hacerlo con ganas, con excelencia. Entonces, obedezcamos al llamado que tenemos y hagamos nuestro mejor esfuerzo. Preparémonos, vayamos, pero con alegría, con gozo. Amén. Arnoldo, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias. Algo muy curioso que dijiste es, compartiste tu testimonio muchas veces en la catedral. Sí. No me acuerdo de lo que habías hablado, era un chamaquillo, Sí. para arriba y para abajo, carcajadas, pero pues me impactó mucho el testimonio y pues gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Un placer para todos. Bendiciones y gracias por la oportunidad. Nos vemos la próxima.